Eres una escoria humana que no merece ni respirar el mismo aire que nosotros. El grito de Beatriz Mendoza resonó por todo el lobby del Hotel Mendoza, el establecimiento 5 estrellas más exclusivo de Bogotá. Camila Restrepo, de 24 años, estaba arrodillada en el suelo de mármol italiano, recogiendo los pedazos de un florero de cristal que había caído accidentalmente mientras limpiaba. Sus manos temblaban tanto de humillación como de miedo, mientras las esquirlas cortantes le abrían pequeñas heridas en los dedos. «Señora Beatriz, fue sin querer, se lo juro por mi hija», susurró Camila, con la voz quebrada, sin atreverse a levantar la mirada del suelo. Beatriz Mendoza, elegantemente vestida con un traje Chanel azul marino, caminaba alrededor de Camila como una depredadora acechando a su presa. A sus 55 años, era una mujer imponente que había construido su vida sobre la creencia de que el dinero le daba derecho a pisotear a quien se le antojara. «¿Sin querer? ¡Mentirosa!», gritó Beatriz, su voz cargada de veneno. «Gente como tú vive para destruir cosas hermosas porque no pueden tenerlas. Eres una envidiosa de mierda». Los huéspedes del hotel, todos pertenecientes a la élite bogotana, se habían detenido para observar el espectáculo. Algunos sacaban discretamente sus teléfonos para grabar, otros simplemente disfrutaban del show. Nadie, absolutamente nadie, se atrevía a intervenir. Elena Vázquez, la gerente del hotel de 40 años, se acercó con una sonrisa cruel pintada en sus labios. Era la cómplice perfecta de Beatriz en este tipo de humillaciones. «Señora Beatriz», dijo Elena con voz melosa, «este florero es de la colección Ming. Cuesta más de lo que está. Señorita, gana en 5 años». Camila sintió que el mundo se le venía encima. 5 años de sueldo, tenía una hija de 4 años que mantener, estudios nocturnos que pagar, y ahora esto. «Por favor», suplicó Camila, sus lágrimas mezclándose con las gotas de sangre que caían de sus dedos heridos. «Puedo pagar a plazos, trabajaré horas extras, haré lo que sea necesario». «Trabajar horas extras». Beatriz soltó una carcajada despiadada. «Si apenas sirves para las horas normales, miren nada más cómo limpia, como una cochina». Elena se unió al ataque. «Yo siempre lo dije, señora Beatriz, esta clase de gente no debería trabajar en un lugar tan refinado. No entienden el valor de las cosas finas». «Exactamente», concordó Beatriz, alzando aún más la voz para que todos los presentes pudieran escuchar. «Son como animales, no tienen educación, no tienen clase, no tienen nada que aportar a la sociedad». Camila cerró los ojos, tratando de contener el llanto. Cada palabra era como una puñalada en su dignidad. Pensó en su pequeña Sofía, que la esperaba en casa de la vecina, y en cómo le explicaría que tal vez perdería otro empleo. «Señora Beatriz», intervino tímidamente Camila, «yo estudié hasta el bachillerato. Ahora estoy estudiando trabajo social en la universidad nocturna. No soy ignorante». «¿Trabajo social?». Beatriz estalló en una risa histérica. «¡Claro! Una carrera para fracasados que quieren sentirse importantes ayudando a otros fracasados». «¡Qué apropiado!». Los huéspedes comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos parecían incómodos con la crueldad del espectáculo, pero ninguno tenía el valor de enfrentar a la temible Beatriz Mendoza. «Mamá, creo que ya fue suficiente», dijo una voz desde el fondo del lobby. Todas las cabezas se voltearon. Una mujer mayor, elegantemente vestida, se acercaba con expresión de desaprobación. «Doña Mercedes», saludó Elena nerviosamente. «No sabíamos que estaba aquí». «Evidentemente», respondió Mercedes con frialdad. «Beatriz, esto es indigno, incluso para ti». Pero Beatriz estaba demasiado embriagada por su poder como para detenerse. «Mercedes, no te metas en mis asuntos.
Esta empleada rompió una pieza valiosa por su torpeza. «Y tú estás comportándote como una vulgar», replicó Mercedes. «En mis tiempos, la gente decente resolvía estos asuntos en privado». «Ah, sí», gritó Beatriz, perdiendo completamente la compostura. «Pues en mis tiempos la servidumbre sabía cuál era su lugar. Esta mocosa necesita aprender que no puede tocar las cosas de la gente importante». Camila siguió en el suelo, recogiendo los pedazos mientras la sangre de sus heridas manchaba el mármol blanco. Su uniforme gris de empleada estaba empapado de lágrimas y sudor. «Por favor, señora Beatriz», volvió a suplicar Camila, «déjeme terminar de limpiar y me voy. No quiero causar más problemas». «No», rugió Beatriz. «Tú no te vas hasta que entiendas lo que has hecho, hasta que sepas que gente como tú no tiene derecho a estar aquí». Elena, viendo la oportunidad perfecta para quedar bien con su jefa, se sumó al ataque con renovada crueldad. «Señora Beatriz, tiene razón», dijo Elena con voz venenosa. «Esta empleada siempre ha sido problemática. Llega tarde, trabaja mal y ahora destruye propiedad valiosa». «Eso no es verdad», protestó Camila, levantando por primera vez la mirada. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de dolor e indignación. «Nunca he llegado tarde, trabajo más horas que nadie, y esto fue un accidente». «¡Cállate!», gritó Beatriz, levantando la mano amenazadoramente. «¡No te atrevas a contradecirme, basura!». El lobby quedó en silencio total. Todos esperaban el golpe que estaba por venir. Fue en ese momento preciso cuando se escuchó el rugido de un motor deportivo afuera del hotel. Un Lamborghini negro se detuvo bruscamente frente a la entrada principal. Alejandro Mendoza había regresado. A sus 32 años, Alejandro era una fuerza de la naturaleza. Alto, de constitución atlética, con cabello negro perfectamente peinado y ojos oscuros que podían intimidar a cualquiera, había heredado no solo la fortuna familiar, sino también un temperamento explosivo cuando se trataba de injusticias. Había estado 3 semanas en París cerrando la compra de una cadena hotelera europea, y todo lo que quería era llegar a casa y descansar. Lo último que esperaba era encontrarse con semejante espectáculo en el lobby de su propio hotel. Alejandro entró por las puertas de cristal con su traje italiano impecable, sus zapatos de cuero resonando contra el mármol. Llevaba su maletín de negocios en una mano y su teléfono en la otra, revisando emails mientras caminaba. Pero se detuvo en seco cuando escuchó la voz de su madre. «Te voy a enseñar a respetar a la gente de clase», gritaba Beatriz, con la mano aún alzada sobre Camila. Alejandro levantó la mirada del teléfono y vio la escena completa. Su madre en posición de golpear a una joven empleada que sangraba en el suelo, rodeada de pedazos de cristal, mientras decenas de huéspedes observaban como si fuera un espectáculo de circo. La mandíbula de Alejandro se tensó. Sus ojos se endurecieron hasta convertirse en 2 puntos de hielo negro. El maletín cayó al suelo con un golpe seco que resonó por todo el lobby. «¿Qué carajo está pasando aquí?». Su voz cortó el aire como un látigo. El silencio que siguió a la pregunta de Alejandro fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Todo el lobby del Hotel Mendoza quedó paralizado, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse ante la presencia del heredero del imperio hotelero. Beatriz Mendoza giró lentamente hacia su hijo, tratando de componer una sonrisa que no logró ocultar su nerviosismo. Conocía perfectamente el carácter explosivo de Alejandro, especialmente cuando presenciaba alguna injusticia. «Alejandro, querido», dijo con voz forzadamente dulce, bajando finalmente la mano que había mantenido alzada sobre Camila. «¡Qué sorpresa! No sabíamos que regresabas hoy de París». Los ojos de Alejandro se movieron lentamente por la escena, su madre en posición de agresión, Elena con su sonrisa cómplice, Camila sangrando en el suelo entre fragmentos de cristal,
y decenas de huéspedes grabando con sus teléfonos como si fueran espectadores de un coliseo romano. «Te hice una pregunta muy simple, madre», dijo Alejandro con una calma que todos los presentes reconocieron como el preludio de una tormenta. Su voz era baja, controlada, pero cargada de una amenaza palpable. ¿Qué, a carajo, está pasando aquí? Elena Vázquez, tratando de ganar puntos con la familia, se adelantó con su versión de los hechos. «Señor Alejandro, esta empleada rompió un florero valioso de la colección Ming. Estábamos tratando de explicarle la gravedad de su descuido». Alejandro caminó lentamente hacia el centro de la escena, sus zapatos italianos resonando con cada paso. Se arrodilló junto a Camila, quien mantenía la cabeza baja, demasiado humillada para mirarlo a los ojos. «¿Está usted herida?», preguntó Alejandro con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. Camila levantó la mirada, sorprendida por el tono amable. Sus ojos verdes estaban hinchados por las lágrimas y pequeños cortes decoraban sus manos como testimonios silenciosos del abuso que había sufrido. «Estoy bien, señor», susurró con voz quebrada. Solo fueron unos rasguños. Alejandro tomó suavemente una de las manos heridas de Camila y examinó los cortes. Su mandíbula se tensó aún más al ver la profundidad de algunas heridas. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz manteniéndose sorprendentemente controlada. «Camila Restrepo, señor». «Camila», repitió Alejandro, probando el nombre como si fuera importante recordarlo. «¿Puedes ponerte de pie?». Ella asintió y con ayuda de Alejandro se incorporó lentamente. Sus piernas temblaban tanto por la humillación como por el miedo de lo que vendría después. Alejandro se irguió hasta su imponente altura de 1.85 metros y se volteó hacia su madre. Los huéspedes del hotel pudieron ver cómo su expresión había cambiado completamente. Ya no quedaba rastro de la gentileza que había mostrado hacia Camila. «Madre», dijo Alejandro, su voz ahora cargada de una furia contenida que hizo que varios espectadores retrocedieran instintivamente. «¿Me puedes explicar por qué estabas a punto de golpear a una empleada herida?» «Alejandro, no exageres», trató de minimizar Beatriz. «Solo iba a darle una lección de respeto. Esta muchacha rompió una pieza que vale más de 50 millones de pesos». «¿50 millones?» rugió Alejandro, su control finalmente quebrándose. Su voz resonó por todo el lobby como un trueno. «¿Estás diciéndome que ibas a golpear a una mujer por 50 millones de pesos?» El eco de su grito se extendió por todo el hotel. Huéspedes de otros pisos se asomaron por los balcones del atrio central para ver qué causaba semejante conmoción. Beatriz retrocedió. Nunca había visto a su hijo tan furioso. «Alejandro, cálmate. La gente está mirando». «¡Que miren!», bramó Alejandro, señalando a los espectadores con el teléfono en alto. «Que todo el mundo vea cómo la dueña de este hotel trata a sus empleados». Se dirigió hacia Elena con pasos decididos. La gerente, que momentos antes se había sentido poderosa al lado de Beatriz, ahora temblaba como una hoja. «¿Y tú?», dijo Alejandro, su dedo índice apuntando directamente a Elena. «¿Tú también pensabas que era apropiado golpear a una empleada herida?» «Señor Alejandro, yo solo», tartamudeó Elena, toda su arrogancia evaporándose ante la furia del verdadero dueño del hotel. «¡Responde!», gritó Alejandro, acercándose tanto a Elena que ella pudo sentir su respiración agitada. «¿Sí o no?» «No, no, señor. Por supuesto que no», balbuceó Elena, su voz apenas audible. Alejandro se alejó de ella con desprecio y regresó junto a Camila, quien observaba la escena con una mezcla de asombro y terror. «Camila», dijo Alejandro, su voz volviendo a suavizarse al dirigirse a ella, «¿este tipo de trato es normal aquí?» Camila miró nerviosamente a Beatriz y Elena antes de responder. «Señor, yo
No quiero causar problemas. No me preguntaste si ibas a causar problemas, insistió Alejandro. Te pregunté si este trato es normal. Los ojos de Camila se llenaron nuevamente de lágrimas. Durante meses había soportado humillaciones, insultos y abusos, siempre en silencio, porque necesitaba desesperadamente el empleo para mantener a su hija. Sí, susurró finalmente, sí es normal. Esas dos palabras fueron como gasolina arrojada al fuego de la indignación de Alejandro. Se volteó hacia su madre con una expresión que helaba la sangre. «Es normal», rugió, avanzando hacia Beatriz con pasos amenazantes. «Humillar y abusar de los empleados es normal en mi hotel». «Alejandro, no entiendes», trató de explicar Beatriz, pero su voz sonaba cada vez más pequeña. «Esta gente necesita disciplina, necesita saber cuál es su lugar». «Su lugar». Alejandro estalló completamente. «¿Cuál es su lugar, madre, en el suelo sangrando mientras tú la insultas delante de medio Bogotá?» Se dirigió al centro del lobby y gritó con voz que se escuchó hasta el último rincón del hotel. «Escúchenme todos, huéspedes, empleados, todo el mundo». El lobby quedó en silencio absoluto. Incluso los huéspedes de los pisos superiores se habían asomado para escuchar. «Mi nombre es Alejandro Mendoza y soy el dueño de este hotel», declaró con voz potente. «Y quiero que todos sepan que lo que acaban de presenciar es completamente inaceptable». Señaló a su madre con el dedo. «Esta señora, que casualmente es mi madre, acaba de humillar y maltratar a una empleada por un accidente, un maldito accidente». Beatriz estaba pálida como un fantasma. Nunca había visto a su hijo tan descontrolado y definitivamente nunca la había confrontado públicamente de esta manera. «Alejandro, por favor», suplicó en voz baja, «hablemos en privado». «No», gritó Alejandro, «si fue público el abuso, pública será la disculpa». Se dirigió nuevamente a la multitud. «Y quiero que todos los empleados de este hotel sepan que jamás, jamás en la vida toleraré que sean maltratados de esta forma». Camila lo miraba con asombro total. En sus 24 años de vida, nunca había visto a alguien defenderla con tanta pasión y fuerza. Alejandro se acercó a Elena, quien prácticamente se había encogido tratando de volverse invisible. «Y tú», le dijo con voz mortalmente calmada, «quedas despedida, efectivo inmediatamente». «¿Qué?». Elena no podía creer lo que escuchaba. «Señor Alejandro, por favor, llevo 10 años trabajando aquí». «10 años maltratando a los empleados bajo tu cargo», respondió Alejandro sin mostrar ni una pizca de compasión. «Recoge tus cosas y vete. Nunca más quiero verte en ninguna de mis propiedades». Elena Vázquez recogió sus pertenencias del escritorio de gerencia con las manos temblorosas, mientras Alejandro la observaba desde la puerta, asegurándose de que no se llevara nada que no le perteneciera. La mujer que hacía una hora se creía intocable, ahora parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. «Por favor, señor Alejandro», suplicó Elena una última vez, mientras cerraba la caja con sus cosas personales. «Tengo 2 hijos que mantener. Este trabajo es todo lo que tengo». «Debiste pensar en eso antes de convertirte en cómplice del maltrato», respondió Alejandro con frialdad. «Seguridad la acompañará hasta la salida». Cuando Elena se marchó escoltada, Alejandro se dirigió hacia el área médica del hotel, donde habían llevado a Camila para que le curaran las heridas. La encontró sentada en una camilla, mientras la enfermera del hotel desinfectaba los cortes en sus manos. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alejandro, su voz volviendo a adoptar el tono gentil que reservaba únicamente para ella. «Mejor, gracias», respondió Camila sin mirarlo directamente. «Las heridas no son profundas». «No me refiero solo a las heridas físicas», aclaró Alejandro, tomando una silla y sentándose frente a ella. «Lo que pasó ahí afuera fue traumático.
Camila finalmente levantó la vista y lo miró con esos ojos verdes que parecían cargar con más peso del que una mujer de 24 años debería soportar. «Estoy acostumbrada, señor Alejandro». Esas 4 palabras golpearon a Alejandro como un martillo en el pecho. «¿Acostumbrada? ¿Desde cuándo trabajas aquí?» «8 meses», respondió Camila mientras la enfermera terminaba de vendar sus heridas. «¿Y durante 8 meses has soportado este tipo de abusos?» Camila asintió levemente, como si admitir la verdad le causara dolor físico. Alejandro sintió que la furia volvía a hervirle en las venas, pero esta vez logró controlarla. Necesitaba información, no más explosiones de ira. «Cuéntame», dijo simplemente. Durante la siguiente hora, Camila le relató 8 meses de humillaciones sistemáticas. Le contó sobre las veces que Beatriz la había obligado a limpiar el mismo lugar 3 y 4 veces solo por sadismo. Sobre los insultos constantes, los gritos sin motivo, las amenazas de despido por cualquier nimiedad. «¿Y los otros empleados?», preguntó Alejandro. «¿También los trata así?» «Algunos sí, especialmente a los más jóvenes o a los que venimos de barrios humildes», explicó Camila. «Su madre, la señora Beatriz, tiene una lista de empleados que considera prescindibles». «¿A una lista?» «Sí». Elena la ayudaba a identificar a quienes podía maltratar sin consecuencias. Generalmente madres solteras, estudiantes, gente que necesita desesperadamente el trabajo. Alejandro apretó los puños. No solo había sido un caso aislado de crueldad, sino todo un sistema diseñado para torturar a los más vulnerables. «¿Por qué no renunciaste?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Camila bajó la cabeza. «Tengo una hija de 4 años, se llama Sofía. Su padre nos abandonó cuando ella tenía 6 meses. Este trabajo, por malo que sea el ambiente, me permite mantenerla y estudiar por las noches». «¿Qué estudias?» «Trabajo social en la Universidad Nacional. Quiero ayudar a familias como la mía, familias que luchan por salir adelante». Alejandro sintió una mezcla extraña de admiración y rabia. Admiración por la fortaleza de esta mujer que soportaba humillaciones para construir un futuro mejor para su hija, y rabia por un sistema que permitía que gente como su madre se aprovechara de esa vulnerabilidad. «¿Dónde vives?» «En el barrio Kennedy, con mi hija y mi mamá. Es un apartamento pequeño, pero es nuestro hogar». «¿Y quién cuida a Sofía mientras trabajas?» «Mi mamá durante el día, y por las noches la llevo conmigo a la universidad. Los profesores la conocen, es una niña muy tranquila». Alejandro imaginó a esta mujer corriendo entre el trabajo, la universidad y el cuidado de su hija, cargando con todo ese peso mientras su madre la torturaba psicológicamente 8 horas al día. «Camila», dijo finalmente, «quiero que sepas que lo que pasó hoy nunca más va a volver a suceder. Señor Alejandro, usted no tiene que preocuparse por mí. Solo necesito que me permita conservar mi trabajo». «Tu trabajo está más que asegurado», le confirmó Alejandro, «pero necesito pedirte un favor». «¿Cuál?» «Quiero que me ayudes a identificar a otros empleados que hayan sufrido este tipo de maltrato. Necesito saber qué tan profundo llega este problema». Camila vaciló. «¿No van a haber represalias?» «Te garantizo que no. Tienes mi palabra». Esa misma tarde, Alejandro convocó reuniones privadas con 15 empleados del hotel. Lo que descubrió lo llenó de una indignación que jamás había experimentado. María González, una mujer de 50 años que trabajaba en lavandería, le contó cómo Beatriz la había obligado a trabajar el día del funeral de su esposo, amenazándola con despedirla si faltaba. Jorge Ramírez, conserje nocturno, relató cómo Elena lo había chantajeado sexualmente durante meses, insinuando que perdería su empleo si no accedía a sus proposiciones. Ana Lucía Pérez, recepcionista,
describió entre lágrimas cómo Beatriz la había humillado frente a su hijo adolescente cuando el muchacho vino a traerle almuerzo, llamándola fracasada y diciéndole al joven que su madre no servía ni para limpiar baños. Con cada testimonio, la furia de Alejandro crecía exponencialmente. No era solo crueldad, era tortura psicológica sistemática dirigida específicamente contra los más vulnerables. Esa noche, Alejandro fue a buscar a su madre a la mansión familiar en el exclusivo barrio de La Calera. La encontró en la biblioteca, tomando whisky y fingiendo leer una revista de decoración. ¿Vienes a disculparte por la humillación de esta tarde?, preguntó Beatriz sin levantar la vista. Vengo a informarte que quedas prohibida de pisar cualquiera de mis hoteles, respondió Alejandro con voz glacial. Beatriz dejó caer la revista. ¿Cómo dices? Lo que oíste. Prohibida. Para siempre. Alejandro, yo soy tu madre. Soy la dueña del 40% de estas empresas. Y yo soy el dueño del 60% y el administrador general, replicó Alejandro. Matemáticas simples. Yo mando. Beatriz se levantó de su silla, su rostro enrojeciendo de ira. ¿Todo esto por una empleada cualquiera? No, corrigió Alejandro. Todo esto por 8 meses de tortura sistemática contra 15 empleados vulnerables. Todo esto porque convertiste mi hotel en tu coliseo personal. Esa gente necesita disciplina. ¿Disciplina? Alejandro soltó una risa amarga. ¿Llamar fracasada a una madre frente a su hijo es disciplina? ¿Obligar a alguien a trabajar el día del funeral de su esposo es disciplina? Beatriz palideció. No sabía que Alejandro había investigado tan profundamente. Además, continuó Alejandro, mañana temprano María González será promovida a supervisora de lavandería con un aumento del 50%. Jorge Ramírez será el nuevo jefe de seguridad. Ana Lucía Pérez será gerente de recepción. Estás loco. Esa gente no tiene preparación para esos cargos. Tienen algo mucho más valioso que preparación académica, respondió Alejandro. Tienen dignidad, algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Beatriz se acercó a su hijo con ojos llameantes. Si haces esto, si me humillas de esta manera, te juro que te vas a arrepentir. Me estás amenazando, madre. Te estoy advirtiendo. Esa muchacha te está envenenando la mente. Te está alejando de tu familia. Mi familia, dijo Alejandro dirigiéndose hacia la puerta, son las personas que me respetan y respetan a otros. Por lo que veo, tú no calificas. Cuando salía, Beatriz gritó tras él, «Esa mujer te va a arruinar, se va a aprovechar de ti. La única persona que se ha aprovechado de su posición aquí eres tú», respondió Alejandro sin voltear. Y se acabó. Alejandro salió de la mansión familiar con una certeza absoluta. Haría todo lo necesario para proteger a Camila y a sus otros empleados, sin importar las consecuencias familiares. Una semana después de su enfrentamiento con Beatriz, Alejandro llegó temprano al Hotel Mendoza para supervisar los cambios que había implementado. Las promociones se habían oficializado y el ambiente laboral había mejorado notablemente. Los empleados caminaban con la cabeza en alto, sonreían genuinamente y trabajaban con una energía renovada. Sin embargo, algo extraño estaba sucediendo. «Señor Alejandro», le dijo María González, la nueva supervisora de lavandería, acercándose con expresión preocupada. «Necesito reportarle algo peculiar». «¿Qué pasa, María?» Han comenzado a llegar quejas anónimas sobre el servicio del hotel, todas firmadas por huéspedes preocupados, pero hay algo raro en ellas. María le entregó una carpeta con al menos 20 cartas. Alejandro las revisó rápidamente. Quejas sobre la limpieza de las habitaciones, sobre el servicio de recepción, sobre la atención en el restaurante, todas redactadas de manera similar, con un lenguaje demasiado formal y específico. ¿Cuántas han llegado esta semana? 23, señor, todas dirigidas directamente a la junta directiva del hotel.
Alejandro frunció el ceño. En sus 10 años manejando la cadena hotelera, nunca había recibido tantas quejas anónimas en una semana, y definitivamente nunca dirigidas directamente a la junta directiva. María, ¿has notado algún cambio real en la calidad del servicio? Todo lo contrario, señor. El personal está más motivado que nunca. Los huéspedes han estado dejando propinas más generosas y comentarios positivos verbales. Alejandro guardó las cartas en su oficina y decidió investigar más tarde. Por el momento, tenía una reunión pendiente con Camila para revisar su desempeño y hablar sobre su futuro en el hotel. La encontró en el 5º piso, terminando de organizar el carrito de limpieza. Durante esa semana, había notado cambios sutiles en ella. Caminaba más erguida, sonreía con más frecuencia y había una chispa en sus ojos verdes que antes no estaba allí. «Camila, ¿tienes un momento para hablar?» «Por supuesto, señor Alejandro», respondió ella secándose las manos en el delantal del uniforme. Se dirigieron a una pequeña sala de juntas en el 6º piso. Alejandro cerró la puerta y le hizo señas para que tomara asiento. «¿Cómo te has sentido esta semana?», preguntó él, estudiando su rostro. «Completamente diferente», admitió Camila con una sonrisa tímida. «Es como si pudiera respirar por primera vez en 8 meses. Los otros empleados también se ven más felices». «Me alegra escuchar eso», dijo Alejandro, inclinándose hacia adelante en su silla. «Tengo una propuesta para ti». Camila lo miró con curiosidad mezclada con nerviosismo. «He estado pensando en crear un nuevo departamento en el hotel. Bienestar del personal. Sería responsable de asegurar que todos los empleados reciban el trato digno que merecen». «Suena como una idea excelente», comentó Camila. «¿Y quién dirigiría ese departamento?» «Tú». Camila casi se cayó de la silla. «Perdón, quiero ofrecerte el puesto de directora de bienestar del personal», explicó Alejandro. «Incluiría un salario 3 veces superior al actual, horarios flexibles para que puedas continuar tus estudios y un presupuesto para implementar programas de capacitación y apoyo». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría e incredulidad. «Señor Alejandro, yo no sé qué decir. Es una oportunidad increíble, pero, ¿no cree que la gente va a pensar que es favoritismo? Han pasado solo 8 días desde el incidente». Alejandro se recostó en su silla, impresionado por la madurez de la observación. «Camila, durante estos 8 meses has demostrado resistencia, dignidad y compromiso bajo condiciones adversas. Has mantenido a tu familia, continuado tus estudios y nunca perdiste la compostura, ni siquiera cuando te humillaron públicamente. Esas cualidades son exactamente lo que necesita este puesto. Pero yo solo tengo experiencia como empleada de limpieza, y conoces mejor que nadie lo que sienten los empleados de base. Tienes estudios en trabajo social, entiendes las dinámicas de poder y sabes identificar situaciones de abuso. ¿Quién mejor que tú para proteger a nuestro personal?». Camila se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de la oferta. «¿Puedo pensarlo?». «Por supuesto. Pero mientras lo piensas, quiero que sepas que confío plenamente en ti». Esa tarde, mientras Alejandro revisaba reportes financieros en su oficina, recibió una llamada inesperada. «Alejandro, habla tu tío Roberto». Roberto Mendoza, hermano menor de su difunto padre, era miembro de la junta directiva del hotel y tradicionalmente un aliado de Beatriz en las decisiones empresariales. «Tío Roberto, ¿cómo está?» «Preocupado, sobrino, muy preocupado». «¿Por qué?». «Han llegado muchas quejas sobre el hotel. La junta está considerando convocar una reunión de emergencia». Alejandro sintió un escalofrío de sospecha. ¿Qué tipo de quejas? Deterioro en la calidad del servicio, personal incompetente en posiciones clave, falta de profesionalismo.
Es cierto que despediste a Elena Vázquez sin consultar con la Junta. Elena Vázquez era cómplice de maltrato sistemático hacia los empleados. Su despido era necesario e inevitable. Alejandro, entiendo que quieras mejorar las condiciones laborales, pero los cambios tan drásticos están generando inestabilidad. ¿Inestabilidad? Tío, el personal nunca había estado más motivado. Eso no es lo que sugieren las quejas, sobrino. Después de colgar, Alejandro conectó los puntos rápidamente. Las quejas anónimas, la llamada de su tío, el timing perfecto. Beatriz estaba orquestando una campaña silenciosa para sabotear sus reformas. Esa noche decidió quedarse tarde en el hotel para observar la operación nocturna. A las 11 p.m., mientras caminaba por el lobby, notó algo extraño. Una mujer elegante, de unos 40 años, tomaba fotos discretas con su teléfono de diferentes áreas del hotel. Se acercó a ella con paso decidido. «Disculpe, ¿puedo ayudarla en algo?» La mujer se sobresaltó y guardó rápidamente el teléfono. «Oh, solo estoy admirando la decoración. Es muy hermosa». «¿Es huésped del hotel?» «Sí, por supuesto. Habitación 804. Alejandro sonrió cortésmente, pero mentalmente tomó nota del número. Después de que la mujer se retiró, verificó el registro de huéspedes. La habitación 804 estaba registrada a nombre de Patricia Salazar, pero había sido pagada en efectivo y no tenía información de contacto real. A la mañana siguiente, Alejandro citó a su asistente personal, un joven eficiente llamado David Herrera. «David, necesito que investigues algo de manera discreta». «Por supuesto, señor. Quiero que rastrees de dónde vienen realmente estas quejas», dijo entregándole la carpeta. «Y también investiga a una tal Patricia Salazar. ¿Qué está sospechando? Que mi madre está saboteando las reformas del hotel». Mientras David se encargaba de la investigación, Alejandro se dirigió al barrio Kennedy para hacer algo que había estado posponiendo: conocer a la familia de Camila. Encontró la dirección en un edificio de 5 pisos, con fachada modesta pero bien mantenida. Subió hasta el 3er piso y tocó el timbre del apartamento 3B. La puerta se abrió y apareció una mujer de aproximadamente 45 años, con el mismo cabello castaño y ojos verdes de Camila. «¿Señora Restrepo?» «Sí. ¿En qué puedo ayudarle?» «Soy Alejandro Mendoza, el jefe de Camila. ¿Podría hablar con usted un momento?» La expresión de la mujer cambió inmediatamente a una de preocupación. «¿Le pasó algo a mi hija?» No, al contrario. Vengo con buenas noticias». La señora Restrepo lo invitó a pasar. El apartamento era pequeño pero impecablemente limpio y decorado con cariño. En la sala había fotografías de Camila en diferentes etapas de su vida y dibujos infantiles pegados en una pared que evidentemente pertenecían a Sofía. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Alejandro, notando la ausencia de la niña. «En el jardín infantil del barrio. Camila hace un esfuerzo enorme para pagarle educación privada». En ese momento apareció una niña pequeña de cabello rizado y ojos vivaces, evidentemente recién llegada del jardín. «Abuela, ¿quién es el señor?» «Sofía, él es el jefe de tu mamá». La niña se acercó sin timidez y lo estudió con curiosidad. «¿Usted es el que hace que mi mamá llegue más feliz a casa?» La pregunta inocente tocó algo profundo en el corazón de Alejandro. «¿Tu mamá llega más feliz?» «Sí. Antes lloraba mucho cuando pensaba que yo no la veía. Ahora canta mientras cocina». Durante la siguiente hora, Alejandro conversó con la familia de Camila, entendiendo mejor la vida de la mujer que había capturado no solo su respeto, sino también algo mucho más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Cuando regresó al hotel esa tarde, David lo esperaba con información reveladora. «Señor Alejandro, encontré el origen de las quejas». «¿Y?» «Todas fueron enviadas desde la misma dirección IP,
una mansión en La Calera registrada a nombre de Beatriz Mendoza. La reunión de emergencia de la junta directiva estaba programada para el lunes por la mañana. Alejandro llegó al Hotel Mendoza a las 6 a.m., 2 horas antes de la cita, decidido a prepararse para lo que sabía sería una emboscada orquestada por su madre. Encontró a Camila en el área de empleados, revisando los horarios del personal. Había decidido aceptar la promoción como directora de bienestar del personal y ya estaba trabajando en sus nuevas responsabilidades con la dedicación que la caracterizaba. «Buenos días, Alejandro», lo saludó con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Durante la última semana, la formalidad entre ellos había disminuido gradualmente. Alejandro había insistido en que lo llamara por su nombre cuando no hubiera huéspedes presentes, y ella había accedido después de mucha persuasión. «Buenos días, Camila. ¿Cómo va tu primer día oficial como directora? Intimidante pero emocionante», admitió ella. «Estoy revisando los expedientes de todos los empleados para identificar quiénes podrían necesitar apoyo adicional». «¿Has encontrado algo preocupante?». Camila asintió gravemente. «Rotación muy alta en ciertos departamentos, patrones de ausentismo que sugieren estrés laboral y varios empleados que han solicitado cambios de turno para evitar trabajar cuando su madre estaba presente». «Ya no tienes que preocuparte por eso», le aseguró Alejandro. «Ella está permanentemente prohibida». «¿Estás seguro de que esa decisión no te va a traer problemas familiares?». Alejandro se acercó un paso más, estudiando el rostro preocupado de Camila. «¿Te preocupas por mí?». Ella se sonrojó levemente. «Me preocupo por las consecuencias que puedas enfrentar por defenderme a mí y a los otros empleados». «Camila», dijo Alejandro con voz suave, «las únicas consecuencias que me preocupan son las de no hacer lo correcto». En ese momento, David Herrera apareció en la puerta con expresión urgente. «Señor Alejandro, necesito hablar con usted inmediatamente, en privado». Camila se disculpó y salió de la oficina. David cerró la puerta y se acercó con un sobre en las manos. «Acabo de interceptar esto en recepción. Iba dirigido a todos los miembros de la junta directiva». Alejandro abrió el sobre y encontró fotografías. Su sangre se heló al reconocer las imágenes. Él y Camila conversando en la sala de juntas, él visitando el apartamento de ella en Kennedy, él hablando con Sofía en el patio del edificio. Junto a las fotografías había una nota escrita a máquina. «El nepotismo y el favoritismo están destruyendo la reputación del Hotel Mendoza. Alejandro Mendoza está promocionando a empleadas por motivos personales, no profesionales. La empresa familiar está en riesgo». «¿De dónde vinieron estas fotos?», preguntó Alejandro, su voz cargada de una furia que David nunca había escuchado antes. «Un mensajero las entregó hace media hora, sin remitente, pagado en efectivo». Alejandro estudió las fotografías más detenidamente. Habían sido tomadas desde diferentes ángulos y en diferentes momentos, lo que significaba que alguien los había estado siguiendo sistemáticamente durante varios días. «David, quiero que canceles la reunión de junta directiva». «Señor, que la canceles, ahora mismo. Diles que surgió una emergencia empresarial. Y si preguntan qué tipo de emergencia, diles que estoy considerando una reestructuración completa de la cadena hotelera y necesito tiempo para preparar la propuesta». Después de que David salió, Alejandro se quedó solo mirando las fotografías. La invasión de privacidad era intolerable, pero lo que más lo enfurecía era que habían involucrado a Sofía. Una niña inocente de 4 años había sido fotografiada sin consentimiento como parte de una campaña de manipulación. Tomó su teléfono y marcó el número de su abogado personal. «Rodrigo, soy Alejandro. Necesito verte urgentemente». «¿Qué pasó?». «Quiero iniciar una demanda por acoso, invasión de privacidad y difamación contra mi madre». Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. «Alejandro,
¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Completamente seguro. ¿Cuándo puedes venir al hotel? En 2 horas. Mientras esperaba al abogado, Alejandro decidió tomar medidas preventivas. Llamó a seguridad y ordenó que triplicaran la vigilancia alrededor del hotel y que asignaran discretamente protección personal a Camila durante sus trayectos al trabajo. También llamó a un investigador privado de confianza. Santiago, necesito que investigues quién está contratando fotógrafos para seguir a mis empleados. ¿Tienes alguna sospecha? Varias, pero necesito evidencia concreta. A las 10 a.m., mientras revisaba contratos en su oficina, Alejandro recibió una llamada que no esperaba. «Alejandro, habla tu madre». Su voz sonaba extrañamente dulce, demasiado controlada. «¿Qué quieres, Beatriz? ¿Qué manera tan fea de hablarle a tu madre? Llamo para invitarte a almorzar. Necesitamos hablar». «No tenemos nada de qué hablar». Creo que sí tenemos mucho de qué hablar, especialmente sobre ciertas fotografías que han estado circulando. Alejandro sintió que la furia le hervía en las venas. ¿Así que admites que fuiste tú? Yo no admito nada. Solo digo que sería terrible que esas fotografías llegaran a medios de comunicación. El escándalo podría arruinar la reputación del hotel. ¿Me estás chantajeando? Te estoy ofreciendo una solución civilizada. Almorzamos, conversamos como personas adultas y llegamos a un acuerdo que nos convenga a todos. ¿Qué tipo de acuerdo? Tú regresas las cosas al estado anterior, despides a esa muchacha, rehabilitas a Elena y yo me aseguro de que estas fotografías desaparezcan para siempre. Alejandro cerró los ojos, tratando de controlar la ira que amenazaba con explotar. ¿Y si me niego? Entonces mañana por la mañana todos los periódicos de Bogotá van a tener una historia muy jugosa sobre el millonario que se enamoró de la empleada de limpieza, con fotografías incluidas. Haces eso y te demando hasta dejarte en la ruina. Beatriz soltó una risa fría. Querido hijo, yo tengo 40% de las acciones del hotel y contactos en todos los medios importantes de la ciudad. ¿Tú qué tienes? Tengo la verdad. La verdad no vende periódicos. Los escándalos sí. Alejandro colgó el teléfono e inmediatamente llamó a Camila. Camila, necesito verte en mi oficina ahora. Ella apareció 5 minutos después, notando inmediatamente la tensión en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Te ves perturbado? Alejandro le mostró las fotografías. El rostro de Camila palideció al reconocerse en las imágenes, especialmente en aquellas donde aparecía Sofía. ¿Quién tomó estas fotos?, preguntó con voz temblorosa. Mi madre. ¿O alguien contratado por ella? ¿Por qué? Para chantajearme. Quiere que te despida y que revoque todas las reformas que he implementado. Camila se sentó pesadamente en la silla, procesando la información. Alejandro, tal vez deberías hacer lo que te pide. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. No vale la pena que destruya tu relación familiar por mí. Y definitivamente no vale la pena que dañe la reputación del hotel. Alejandro se levantó de su escritorio y se arrodilló frente a la silla de Camila, tomando sus manos entre las suyas. Camila, mírame, le dijo con voz intensa. No voy a permitir que mi madre te use como chivo expiatorio de sus maldades. No voy a permitir que te despidas, y definitivamente no voy a permitir que involucre a tu hija en esta guerra. ¿Tu hija?, repitió Camila confundida por la elección de palabras. Alejandro se dio cuenta de lo que había dicho. En algún momento durante las últimas semanas había comenzado a pensar en Sofía también como parte de su responsabilidad, como alguien a quien debía proteger. Lo que quise decir es... Sé lo que quisiste decir, interrumpió Camila suavemente, y me asusta. ¿Te asusta que me preocupe por ustedes? Me asusta que te estés involucrando tanto que puedas tomar decisiones de las que después te arrepientas. Alejandro se incorporó, sin soltar las manos de ella. Camila,
hay algo que necesito decirte, algo que he estado tratando de ignorar, pero que ya no puedo negar. Ella lo miró con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos verdes. No me estoy involucrando solo porque quiera protegerte como empleada. Me estoy involucrando porque... El teléfono sonó interrumpiendo el momento. Era David. Señor Alejandro, su madre acaba de llegar al hotel con 2 hombres de traje. Dice que viene a hablar con la junta directiva, con o sin su autorización. Alejandro miró a Camila, tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. Dile que suba. Es hora de que esta guerra termine de una vez por todas. 3 minutos después de la llamada de David, las puertas del ascensor se abrieron en el piso ejecutivo del Hotel Mendoza. Beatriz Mendoza emergió como una reina guerrera preparada para la batalla final, flanqueada por 2 hombres en trajes oscuros que Alejandro reconoció inmediatamente. Mauricio Delgado, el abogado corporativo de la familia, y Gonzalo Herrera, contador y socio minoritario de la cadena hotelera. Alejandro saludó Beatriz con voz helada. Veo que decidiste hacer las cosas por la vía difícil. Camila se levantó inmediatamente de su silla, reconociendo que su presencia solo intensificaría el conflicto. Yo me retiro, dijo en voz baja, dirigiéndose hacia la puerta. No, ordenó Alejandro sin apartar la mirada de su madre. Quédate. Esto también te concierne. Beatriz sonrió con crueldad. ¡Qué tierno! El príncipe defendiendo a su Cenicienta. Cuidado con el tono, madre, advirtió Alejandro, su voz cargada de una amenaza silenciosa. Mauricio Delgado, un hombre calvo de 60 años con décadas de experiencia en conflictos familiares empresariales, se adelantó con un portafolio de cuero. Alejandro, he revisado los estatutos de la corporación. Tu madre tiene razón. Cualquier decisión que afecte más del 30% del personal requiere aprobación de la junta directiva. ¿Y qué decisión ha afectado más del 30% del personal?, preguntó Alejandro. Gonzalo Herrera, nervioso y sudoroso, consultó unos documentos. Despediste a la gerente general sin consulta, promoviste a 15 empleados simultáneamente, creaste un departamento nuevo sin aprobación presupuestaria y, interrumpió Beatriz con satisfacción venenosa, estás teniendo una relación inapropiada con una subordinada, lo cual viola explícitamente el código de ética corporativo. Camila sintió que la sangre se le helaba. Señora Beatriz, entre su hijo y yo no hay ninguna relación inapropiada. No. Beatriz extrajo de su bolso las fotografías que había enviado esa mañana. ¿Entonces esto qué es? ¿Visitas domiciliarias de rutina? Alejandro arrebató las fotografías de las manos de su madre con un movimiento brusco. Estas fotografías fueron tomadas sin consentimiento, constituyen acoso y violación de privacidad. Estas fotografías, corrigió Mauricio Delgado, documentan comportamiento que compromete la integridad corporativa. ¿Comportamiento?, rugió Alejandro. ¿Tratar con dignidad a los empleados es comportamiento comprometedor? Beatriz caminó lentamente alrededor del escritorio como un depredador acechando a su presa. Alejandro, querido, te has vuelto predecible. Te enamoras de la primera mujer desvalida que se cruza en tu camino. No hables de lo que no entiendes. ¿No entiendo? Beatriz soltó una carcajada amarga. Hijo, tú no eres el primer hombre rico que se deja embaucar por una historia triste y un rostro bonito. Camila se levantó de su silla, su dignidad finalmente alcanzando el límite. Señora Beatriz, con todo respeto, usted no me conoce lo suficiente para hacer esas acusaciones. Te conozco perfectamente, replicó Beatriz con desprecio. Eres igual que tu madre. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Camila palideció completamente. «Usted conoció a mi madre». Beatriz sonrió con crueldad triunfante. «¿No te lo había contado?»,
Tu madre, Esperanza Restrepo, trabajó para mi familia hace 25 años. Alejandro sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Tu queridísima Camila es hija de la empleada que casi destruye nuestro matrimonio, declaró Beatriz, saboreando cada palabra como si fuera miel venenosa. Camila se tambaleó, buscando apoyo en la pared. Eso no es posible. ¿No es posible? Beatriz extrajo de su bolso una fotografía antigua y amarillenta. Esta es tu madre a los 20 años, trabajando en nuestra casa de La Calera. La fotografía mostraba a una joven que era prácticamente idéntica a Camila. Mismo cabello castaño, mismos ojos verdes, misma sonrisa tímida. Mi madre nunca trabajó para ustedes, protestó Camila con voz quebrada. Tu madre trabajó para nosotros durante 2 años, y durante esos 2 años trató de seducir a mi esposo. Alejandro explotó completamente. ¡Basta! ¡Ya basta de mentiras! ¿Mentiras? Beatriz se dirigió hacia Mauricio, quien extrajo una carpeta del portafolio. Aquí están los recibos de pago, las referencias laborales y el reporte de despido. Mauricio leyó en voz alta. Esperanza Restrepo, despedida por comportamiento inapropiado hacia el empleador. Motivo: intento de seducción y manipulación emocional. Camila se desplomó en la silla, las piernas ya no la sostenían. Todo comenzaba a tener sentido. La animosidad inmediata de Beatriz hacia ella, los comentarios sobre gente como ella, la crueldad específica y personal. Incluso si eso fuera verdad, dijo Alejandro con voz temblorosa de furia, ¿qué tiene que ver Camila con las supuestas acciones de su madre? ¿Supuestas? Beatriz rió histéricamente. Hijo, la manzana nunca cae lejos del árbol. Esta muchacha está repitiendo exactamente el mismo patrón. Llegar como empleada vulnerable, ganarse tu simpatía con historias tristes y poco a poco ir escalando posiciones hasta tener poder sobre ti. Eso no es verdad, murmuró Camila, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿No? Beatriz señaló los documentos sobre el escritorio. En menos de 2 semanas, pasaste de empleada de limpieza a directora departamental. ¿Eso no es escalar posiciones? Alejandro se interpuso físicamente entre su madre y Camila. Aunque todo lo que dices fuera cierto, lo cual dudo, Camila no es responsable por las acciones de su madre. Pero sí es responsable por las suyas propias, intervino Gonzalo Herrera, consultando una tablet. Hemos hecho una auditoría de sus finanzas personales. ¿Hicieron qué? Rugió Alejandro. Mauricio Delgado continuó como si nada hubiera pasado. Camila Restrepo tiene deudas estudiantiles por 12 millones de pesos. Debe 3 meses de arriendo y su hija necesita tratamiento médico especializado que no puede costear. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Camila. Sus secretos más íntimos, sus luchas más privadas, estaban siendo expuestas como evidencia de su supuesta manipulación. ¿Ves?, triunfó Beatriz. Una mujer desesperada es capaz de cualquier cosa, especialmente si viene de una familia de manipuladoras. Alejandro se volteó hacia Camila, buscando en sus ojos alguna explicación, alguna defensa. ¿Es verdad lo de las deudas?, preguntó suavemente. Camila asintió, incapaz de hablar. ¿Y el tratamiento médico para Sofía? Otro asentimiento doloroso. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué?, susurró Camila con voz rota. Sabía que pensarías exactamente lo que estás pensando ahora. Beatriz se acercó a su hijo como una araña, tejiendo la telaraña final. Alejandro, esta mujer te está manipulando exactamente como su madre manipuló a tu padre. Te hace creer que es diferente, que es especial, que necesita tu protección. Pero la realidad es que necesita tu dinero. Eso no es verdad,
gritó Camila, poniéndose de pie con una dignidad que sorprendió a todos los presentes. Jamás le he pedido dinero, jamás he insinuado que necesito ayuda financiera. No tuviste que pedirlo, replicó Beatriz fríamente. Los hombres como mi hijo se sienten obligados a rescatar damiselas en desgracia. Alejandro miró alternadamente a su madre y a Camila, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Durante semanas había estado seguro de sus sentimientos, seguro de que lo que sentía por Camila era genuino y recíproco, pero ahora, con toda esta información, comenzaba a dudar de todo. Camila, dijo finalmente, necesito que seas completamente honesta conmigo. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación férrea. ¿Qué quieres saber? ¿Alguna vez has pensado en mis recursos financieros como una solución a tus problemas? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. Camila sabía que su respuesta definiría no solo su futuro, sino el de su hija. Sí, admitió con voz quebrada pero firme. He pensado en eso. El silencio que siguió fue devastador. El silencio que siguió a la admisión de Camila se extendió como una mancha de aceite por toda la oficina. Alejandro la miraba fijamente, procesando las palabras que acababa de escuchar. Beatriz sonreía con la satisfacción de quien acaba de ganar una partida de ajedrez que había estado planeando durante meses. Pero, continuó Camila, su voz temblando pero firme, pensar en algo no significa actuar basándose en eso. Por favor, exclamó Beatriz con desprecio, ¿ahora vas a pretender que tus motivaciones son puras? Camila se incorporó completamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, miró directamente a Alejandro a los ojos. Sí, pensé en tu dinero. ¿Cómo no iba a hacerlo? Soy una madre soltera con una hija enferma, estudios que pagar, deudas que cubrir. Cuando conocí a un hombre millonario que me trataba con gentileza, por supuesto que la idea cruzó por mi mente. Mauricio Delgado intercambió una mirada triunfante con Beatriz. Ya escuchaste, Alejandro, ella misma lo admite. No he terminado, interrumpió Camila con una autoridad que sorprendió a todos los presentes. Dije que pensé en eso, pero también decidí conscientemente no actuar basándome en esos pensamientos. ¿Cómo podemos creer eso?, preguntó Gonzalo Herrera con escepticismo. Porque, respondió Camila mirando alternativamente a cada uno de los presentes, si hubiera querido manipular a Alejandro, jamás habría rechazado su primera oferta de ayuda. Jamás habría insistido en que no necesitaba nada. Jamás habría cuestionado si la promoción era apropiada. Alejandro recordó cada una de esas conversaciones. Recordó cómo ella siempre había mantenido distancia profesional, cómo había rechazado consistentemente cualquier favor personal, cómo había demostrado incomodidad cada vez que él trataba de ayudarla financieramente. Además, continuó Camila, si fuera una manipuladora como ustedes afirman, ¿no habría sido más inteligente ocultar mis problemas financieros? ¿No habría fingido ser completamente independiente? Beatriz frunció el ceño. No había considerado esa perspectiva. Yo les conté sobre mis deudas, sobre los problemas de Sofía, sobre mis luchas. Una manipuladora habría mantenido todo eso en secreto hasta tener asegurado su objetivo. Alejandro sintió algo moviéndose en su pecho. La lógica de Camila era impecable. Pero más que eso, recordaba la genuina incomodidad que ella había mostrado cada vez que él había tratado de cruzar la línea entre lo profesional y lo personal. Y hay algo más, añadió Camila, su voz ahora más fuerte. Si hubiera querido el dinero de Alejandro, habría aceptado quedarse callada ante los abusos. Una mujer interesada no habría arriesgado su posición defendiendo a otros empleados. Mauricio Delgado carraspeó nerviosamente. Esos son argumentos muy convenientes.
Son argumentos verificables, replicó Camila. Revisen mi historial. Nunca he pedido favores personales, nunca he insinuado necesidades económicas, nunca he tratado de involucrar a Alejandro en mi vida privada. Él fue quien insistió en conocer mi situación. Alejandro recordó vívidamente cómo había tenido que presionarla para que le contara sobre su hija, sobre sus estudios, sobre sus problemas. Recordó cómo ella había tratado consistentemente de mantener límites profesionales. Pero lo más importante, dijo Camila mirando directamente a Beatriz, es que, aunque su historia sobre mi madre fuera completamente cierta, yo no soy mi madre. Las hijas siempre repiten los patrones de las madres, declaró Beatriz con veneno. ¿En serio? Camila sonrió con tristeza. Entonces usted debe haber tenido una madre muy cruel y manipuladora. El golpe fue tan certero que Beatriz retrocedió físicamente. Gonzalo Herrera tosió incómodamente y Mauricio Delgado revisó nerviosamente sus documentos. En ese momento, el teléfono de la oficina sonó. David Herrera apareció en la puerta con expresión urgente. Señor Alejandro, perdone la interrupción, pero hay una situación que requiere su atención inmediata. No ahora, David. Es sobre la niña, señor. El corazón de Camila se detuvo. ¿Qué niña? David miró nerviosamente a todos los presentes antes de continuar. Sofía Restrepo. La están llevando al Hospital San Ignacio. Camila se desplomó. ¿Qué le pasó a mi hija? Al parecer tuvo una crisis respiratoria en el jardín infantil. La ambulancia salió hace 20 minutos. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro tomó las llaves de su auto del escritorio. «Vamos», le dijo a Camila. «Alejandro», intervino Beatriz, «no puedes irte en medio de esta reunión». «¿Estás loca?», rugió Alejandro. «Una niña de 4 años está en el hospital». «Una niña que no es tu responsabilidad», replicó su madre fríamente. «Es mi responsabilidad si yo decido que lo es». Alejandro tomó del brazo a Camila, quien estaba paralizada por el pánico, y se dirigió hacia la puerta. «Si sales de esta oficina ahora», gritó Beatriz, «considérate despedido de todas las empresas familiares». Alejandro se detuvo en el umbral de la puerta y se volteó lentamente hacia su madre. «¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy dando la oportunidad de elegir entre tu familia real y esta mujer que te está manipulando». «Ya elegí», dijo Alejandro con una calma mortal. «Elegí hace semanas». «Alejandro», suplicó Mauricio Delgado, «piénsalo bien. Estás tirando por la borda un imperio empresarial». «No estoy tirando nada. Estoy rechazando formar parte de un sistema que tortura a los vulnerables y amenaza a niños inocentes». «Nadie amenazó a ningún niño», protestó Beatriz. «¿No?» Alejandro se acercó peligrosamente a su madre. «¿Es casualidad que Sofía tenga una crisis justo cuando estás presionándome para que despida a su madre? Estás paranoico». «¿Estoy paranoico?» «Madre, tú has demostrado que eres capaz de espionaje, chantaje, invasión de privacidad y manipulación psicológica. ¿Por qué no sabotaje médico?» Beatriz palideció. «No me atrevería a...» «Te atreverías a cualquier cosa», la interrumpió Alejandro con desprecio absoluto. «Has demostrado que no hay límites para tu crueldad». Se dirigió nuevamente hacia Camila, quien seguía en shock. «Camila, vamos al hospital». «Alejandro», gritó Beatriz una última vez, «si sales por esa puerta conmigo, considérate desheredado». «Perfecto», respondió Alejandro sin voltear. «Prefiero ser pobre con dignidad que rico sin alma». En el ascensor, mientras bajaban hacia el estacionamiento, Camila finalmente reaccionó. «Alejandro, acabas de sacrificar todo tu futuro por nosotras». «No sacrifiqué nada», respondió él, tomando la mano temblorosa de ella. «Gané todo lo que realmente importa». «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Alejandro se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Porque hace 5 minutos, cuando pensé que Sofía estaba en peligro, me di cuenta de algo». «¿Qué?»,
que las amo a las dos, completamente, incondicionalmente, y que prefiero construir una vida con ustedes desde cero que mantener una fortuna construida sobre la crueldad. Camila comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez fueron lágrimas de alivio y gratitud. ¿Y si Sofía está gravemente enferma? ¿Y si necesita tratamientos costosos? Entonces venderé todo lo que tengo para pagárselos, respondió Alejandro sin dudarlo ni un segundo. Camila, ¿aún no entiendes? Ustedes son mi familia ahora. Cuando llegaron al estacionamiento, David los estaba esperando con el motor encendido. ¿Cómo sabías que bajaríamos?, preguntó Alejandro. Porque lo conozco, señor. Sabía que elegiría lo correcto. Mientras se dirigían al hospital a toda velocidad, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. David, cuando regresemos del hospital, quiero que prepares mi renuncia formal a todas las posiciones en las empresas familiares. ¿Está completamente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Camila lo miró con una mezcla de admiración y terror. Alejandro, no puedes hacer esto. Es demasiado. No es demasiado, respondió él apretando su mano. Es exactamente lo necesario. El Hospital San Ignacio estaba abarrotado cuando llegaron. Alejandro dejó el auto en doble fila y corrió tras Camila hacia el área de emergencias pediátricas. Ella se dirigió directamente al mostrador de información, sus manos temblando mientras hablaba con la recepcionista. Busco a mi hija, Sofía Restrepo. La trajeron en ambulancia hace media hora. Un momento, por favor, respondió la enfermera revisando su sistema. Sofía Restrepo, 4 años. Está en observación en el cubículo 12. Siga el pasillo azul. Camila casi corrió por los pasillos del hospital, con Alejandro siguiéndola de cerca. Cuando llegaron al cubículo 12, encontraron a Sofía conectada a un monitor de oxígeno, pero despierta y relativamente tranquila. La abuela de Camila, doña Carmen, estaba sentada junto a la camilla, sosteniendo la pequeña mano de la niña. «¡Mamá!», gritó Sofía al ver a Camila tratando de incorporarse. «Tranquila, mi amor», dijo Camila, corriendo hacia la camilla y abrazando cuidadosamente a su hija. «¿Cómo te sientes?». «Me costaba respirar en el jardín, pero ahora estoy mejor», respondió Sofía con la honestidad simple de los niños. Doña Carmen se levantó para abrazar a su hija. «Llegué tan rápido como pude. Los médicos dicen que fue una crisis asmática severa». «¿Asma?». Camila frunció el ceño, pero ella nunca ha tenido asma. En ese momento apareció el doctor Martínez, el pediatra de turno, revisando una tablet con los resultados. «Señora Restrepo». «Sí, soy la madre. Soy el doctor Martínez. Su hija tuvo una crisis respiratoria aguda, pero ya está estable. Sin embargo, necesitamos hacer algunos exámenes adicionales». «¿Qué tipo de exámenes?». «Queremos descartar asma bronquial, pero también hay algunas irregularidades en sus análisis de sangre que nos preocupan». Alejandro se acercó al médico. «¿Qué tipo de irregularidades?». El doctor miró a Alejandro con curiosidad. «Usted es un amigo de la familia», explicó Camila rápidamente. «Las irregularidades sugieren una posible deficiencia inmunológica. Nada grave por ahora, pero necesita evaluación especializada». «¿Y cuánto cuestan esos exámenes?», preguntó doña Carmen con preocupación evidente. «Los exámenes básicos están cubiertos por el seguro, pero la evaluación especializada...». «Estamos hablando de aproximadamente 8 millones de pesos». Camila sintió que el mundo se le venía encima. 8 millones. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. «Doctor», intervino Alejandro, ¿es urgente esa evaluación?». «No inmediatamente urgente, pero recomendable dentro de las próximas 2 semanas. Sin tratamiento preventivo, estas crisis respiratorias podrían empeorar». Cuando el doctor se retiró, un silencio pesado se instaló en el cubículo.
Camila miraba a su hija, quien jugaba inocentemente con el monitor de oxígeno, ajena a la gravedad de la situación financiera. «Mamá», susurró Sofía, «¿por qué todos están tan serios? Ya me siento mejor. No pasa nada, mi amor». «Los adultos a veces nos preocupamos demasiado», respondió Camila, forzando una sonrisa. Alejandro se acercó a doña Carmen. «¿Podría hablar con usted un momento en privado?» Salieron al pasillo, dejando a Camila con Sofía. «Señora Carmen, quiero pagarle todos los tratamientos que necesite Sofía». «Joven Alejandro, eso es muy generoso, pero no podemos aceptar». «¿Por qué no?» «Porque mi hija ya está suficientemente confundida con esta situación. Si usted comienza a pagar gastos médicos, entiendo su preocupación, pero Sofía necesita esos tratamientos. ¿Y qué va a pasar cuando usted se canse de esta situación? Cuando se dé cuenta de que una familia humilde trae muchas complicaciones». Alejandro se quedó callado por un momento, procesando las palabras de la mujer mayor. «Señora Carmen, hace 2 horas renuncié a una fortuna de más de 1.000 millones de pesos por su hija y su nieta. ¿Realmente cree que 8 millones me van a hacer cambiar de opinión?» Doña Carmen lo estudió con ojos penetrantes. «¿Por qué hizo eso?» «Porque las amo. A las 2. Y porque una vida construida sobre el sufrimiento de otros no vale la pena vivirse. Usted viene de un mundo muy diferente al nuestro». «Sí, vengo de un mundo donde el dinero se usa para humillar y controlar. Quiero aprender a vivir en un mundo donde el dinero se usa para cuidar y proteger». En ese momento, David Herrera apareció en el pasillo del hospital, cargando un sobre Manila y con expresión preocupada. «Señor Alejandro, necesito hablar con usted urgentemente». «¿Qué pasó?» «Su madre acaba de convocar una junta directiva de emergencia. Han votado para removerlo de todas sus posiciones en las empresas familiares». «Era esperado, pero hay más. También han congelado todas sus cuentas bancarias corporativas y están cuestionando legalmente su acceso a los fondos personales». Alejandro sintió un vacío en el estómago. ¿Pueden hacer eso legalmente? Están argumentando que sus decisiones recientes constituyen un riesgo fiduciario para la corporación. Es una estratagema legal compleja, pero efectiva temporalmente. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que por el momento no tiene acceso a sus recursos financieros mientras se resuelve la disputa legal. Doña Carmen había escuchado toda la conversación. «Joven Alejandro, ¿eso significa que usted también está en problemas económicos ahora?» Alejandro se rió con amargura. «Señora Carmen, ¿sabe cuál es la ironía? Hace 3 horas yo tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía familia real. Ahora no tengo dinero, pero tengo a las 2 personas que más amo en la vida. Y los tratamientos de Sofía. Los vamos a conseguir, aunque tenga que trabajar 3 empleos como Camila». David carraspeó nerviosamente. «Señor Alejandro, hay algo más». «¿Qué más puede pasar?» «He recibido llamadas de 3 medios de comunicación. Al parecer, alguien filtró información sobre su enfrentamiento con su madre. Mañana van a publicar la historia». ¿Qué tipo de historia?» «Millonario abandona imperio familiar por empleada de limpieza, con fotografías incluidas». Alejandro cerró los ojos imaginando las consecuencias. «¿Mencionan a Sofía?» «Sí, señor. Y también especulan sobre el estado de salud de la niña». «¡Maldita sea!», explotó Alejandro. «¿No pueden dejar en paz ni a una niña enferma?» En ese momento, Camila salió del cubículo de Sofía. «¿Qué está pasando aquí afuera? Los escuché discutir». Alejandro la miró, debatiéndose entre contarle toda la verdad o protegerla de más preocupaciones. «Camila, hay algunas complicaciones con mi situación financiera». «¿Qué tipo de complicaciones?» «Mi madre ha bloqueado temporalmente mi acceso a mis cuentas y mañana van a publicar nuestra historia en los periódicos».
Camila se dejó caer contra la pared del pasillo. Alejandro, esto se está volviendo demasiado complicado. Tal vez deberías... No, la interrumpió firmemente. No voy a abandonarlas ahora, especialmente no ahora que Sofía necesita tratamiento. Pero ¿cómo vas a pagar el tratamiento si no tienes acceso a tu dinero? Vamos a encontrar una manera, siempre hay una manera. Doña Carmen intervino. Joven Alejandro, mi nieta tiene razón. Esto se está volviendo muy complicado para todos. Señora Carmen, con todo respeto, ustedes no entienden. Yo no estoy haciendo esto por obligación o por lástima. Lo estoy haciendo por amor. ¿Y si ese amor no es suficiente para enfrentar todos estos problemas?, preguntó Camila con voz quebrada. Alejandro se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. Camila, ¿te acuerdas de lo que me dijiste el primer día? Que pensaste en mi dinero, pero decidiste no actuar basándote en eso. Ella asintió. Bueno, ahora es mi turno de demostrarte que yo también puedo separar mis sentimientos de mis recursos financieros. ¿Qué quieres decir? ¿Que voy a amarte igual sin dinero que con dinero? ¿Que voy a cuidar a Sofía igual siendo pobre que siendo rico? ¿Y que vamos a salir adelante juntos sin importar lo que digan los periódicos o lo que haga mi madre? En ese momento, Sofía apareció en la puerta del cubículo, caminando lentamente con su bata de hospital. Mamá, ¿por qué están todos tan tristes? ¿Es porque estoy enferma? Camila corrió a abrazar a su hija. No, mi amor, no estamos tristes, solo estamos planeando cosas de adultos. Sofía miró a Alejandro. ¿Usted también está planeando cosas de adultos con mi mamá? Sí, pequeña. Estoy planeando cuidarlas a las dos durante mucho tiempo. ¿Como un papá? La pregunta inocente golpeó a todos los presentes como un rayo. Alejandro se arrodilló a la altura de Sofía. ¿Te gustaría que fuera como un papá? Sofía lo pensó seriamente. ¿Usted me va a querer aunque esté enferma? Te voy a querer especialmente porque eres valiente. ¿Y va a hacer feliz a mi mamá? Voy a hacer todo lo posible. Sofía sonrió. Entonces sí me gustaría. En medio del pasillo del hospital, rodeados de incertidumbre financiera y amenazas mediáticas, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando: una familia real. 3 semanas después de la confrontación en el Hotel Mendoza, Alejandro se despertó a las 5:30 a.m. en el pequeño apartamento que había alquilado en el barrio Kennedy, a 3 cuadras del hogar de Camila. El espacio era modesto: 2 habitaciones, una cocina básica y una sala que apenas cabía un sofá usado que había comprado en un mercado de pulgas. El sonido del despertador no era necesario. Su cuerpo ya se había adaptado a la nueva rutina: levantarse temprano, ducharse con agua fría porque el calentador funcionaba a medias y preparar café instantáneo mientras revisaba las ofertas de empleo en su teléfono móvil de segunda mano. Durante estas 3 semanas, los periódicos habían tenido un festín con su historia. El millonario caído, de palacio a Barrack, el precio del amor, 1.000 millones de pesos. Algunos artículos eran despiadadamente crueles, otros sorprendentemente comprensivos, pero todos coincidían en un punto: Alejandro Mendoza había perdido completamente el acceso a su fortuna familiar. Sus ahorros personales, que inicialmente pensó que le durarían meses, se habían agotado más rápido de lo esperado. Los abogados cobraban por adelantado, el apartamento requería depósito y primer mes, y los gastos médicos de Sofía habían comenzado a acumularse incluso antes de los tratamientos especializados. Alejandro se dirigió hacia el espejo del baño y estudió su reflejo. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas y sus manos mostraban callos que nunca había tenido. Pero había algo diferente en sus ojos, una paz que no recordaba haber sentido jamás cuando vivía en la mansión familiar. Su teléfono sonó.
Era David Herrera, quien había renunciado a su posición en las empresas Mendoza el día después de la confrontación. «Buenos días, jefe». «David, ya no soy tu jefe. Ni siquiera tengo empleo. Para mí siempre será mi jefe. ¿Cómo va la búsqueda laboral?» «He tenido 3 entrevistas esta semana, 2 para posiciones gerenciales en hotelería, 1 para consultoría empresarial». «¿Y cómo han ido?». Alejandro suspiró. «Complicadas. Mi apellido abre puertas, pero también genera desconfianza. Los empleadores no saben si soy un capricho millonario jugando a ser empleado común o si realmente necesito el trabajo». «¿Y qué les dice?». «La verdad, que renuncié a mi fortuna por principios, que necesito el empleo para mantener a mi familia y que estoy dispuesto a trabajar desde abajo». «¿Su familia?». Alejandro sonrió genuinamente por primera vez en días. «Camila y Sofía. Ya son oficialmente mi familia». Después de colgar, Alejandro se dirigió al apartamento de Camila para el desayuno matutino que se había convertido en tradición. Tocó la puerta suavemente para no despertar a los vecinos. Camila abrió, ya vestida con su uniforme del hospital donde ahora trabajaba como auxiliar administrativa en el turno de mañana, mientras continuaba con sus estudios de trabajo social en las noches. «Buenos días». Lo saludó con un beso en la mejilla, que todavía lo hacía sentir como un adolescente enamorado. «Buenos días. ¿Cómo amaneció Sofía?». «Mucho mejor. El nuevo inhalador está funcionando de maravilla». Habían logrado conseguir el medicamento preventivo para Sofía a través del sistema de salud pública, después de semanas navegando la burocracia médica. No era el tratamiento especializado ideal, pero controlaba efectivamente sus crisis respiratorias. En la cocina, doña Carmen preparaba arepa con huevo, mientras Sofía terminaba de arreglarse para el jardín infantil. «Buenos días, Alejandro», lo saludó doña Carmen con el cariño genuino que había desarrollado hacia él durante estas semanas. «Buenos días, señora Carmen. ¿Cómo se siente hoy?». «Mejor, gracias al medicamento que me ayudaste a conseguir». Una semana atrás, doña Carmen había tenido una crisis de hipertensión. Alejandro había vendido su reloj suizo para pagar los medicamentos que no estaban cubiertos por su seguro médico. «Alejandro», gritó Sofía desde su habitación, «¿me ayudas con los cordones?». Se había convertido en el experto oficial en cordones, coletas y problemas matemáticos de primer grado. Cuando entró a la habitación de Sofía, la encontró con su uniforme del jardín, intentando sin éxito amarrarse los zapatos. «A ver, pequeña ingeniera», dijo arrodillándose frente a ella. «¿Por qué me dices ingeniera?». «Porque siempre estás tratando de resolver problemas complicados». «¿Como los cordones?». «Como los cordones». Mientras le amarraba los zapatos, Sofía lo observó con la seriedad particular de los niños cuando van a hacer una pregunta importante. «Alejandro, ¿es verdad que antes eras muy rico?». «Sí, era muy rico». «¿Y ahora eres pobre como nosotras?». «Ahora tengo el dinero suficiente para las cosas importantes, como mi medicina, como tu medicina, la comida y el techo donde dormimos». Sofía asintió pensativamente. «Creo que me gustas más ahora». «¿Por qué?». «Porque antes tenías cara de preocupado todo el tiempo, ahora sonríes más». La observación de una niña de 4 años lo golpeó como una revelación. Era cierto. Había sonreído más en estas 3 semanas de incertidumbre financiera que en años de seguridad económica. Durante el desayuno, Camila revisó su agenda en el teléfono. «Hoy tengo turno doble en el hospital. Salgo a las 10 p.m. Yo recojo a Sofía del jardín y la cuido hasta que regreses», ofreció Alejandro automáticamente. «¿Estás seguro? Tienes esa entrevista importante a las 3 p.m. La entrevista es a las 2 p.m. Tengo tiempo de sobra».
Era mentira. La entrevista era efectivamente a las 3 p.m., en el otro extremo de la ciudad, y recoger a Sofía a las 4 p.m. significaba que tendría que salir corriendo inmediatamente después de la entrevista. Pero había aprendido que las necesidades de Sofía siempre tenían prioridad. A las 8 a.m., Alejandro tomó el autobús hacia el centro de Bogotá para su primera cita del día. Una reunión con el abogado que manejaba su disputa legal contra su madre. El doctor Rodrigo Silva lo recibió en su oficina modesta pero profesional. Alejandro, tengo noticias mixtas. Comience con las malas. Su madre ha consolidado legalmente su control sobre las empresas familiares. La junta directiva votó unánimemente removerlo de todas las posiciones y revocar su acceso a cualquier fondo corporativo. ¿Y las buenas noticias? Sus ahorros personales previos al conflicto están legalmente protegidos. No pueden tocarlos indefinidamente. ¿Cuánto tiempo más van a estar congelados? Entre 2 y 6 meses, dependiendo de cómo manejemos la apelación. Alejandro calculó mentalmente. 2 meses más sin acceso a sus ahorros significaba depender completamente de cualquier empleo que consiguiera. Doctor Silva, necesito preguntarle algo personal. Dígame, ¿usted cree que tomé la decisión correcta? El abogado se recostó en su silla, estudiando el rostro cansado pero determinado de su cliente. Alejandro, en 30 años de carrera he visto muchas disputas familiares por dinero. Pero nunca había visto a alguien renunciar voluntariamente a una fortuna por principios morales. Eso no responde mi pregunta. La respuesta es sí. Creo que tomó la decisión correcta, pero también creo que los próximos meses van a ser los más difíciles de su vida. A las 2 p.m., Alejandro estaba sentado en la sala de espera de Hotelera Internacional, una cadena de hoteles mediana que había mostrado interés en sus habilidades gerenciales. Había llegado en autobús, transpirando por el calor y los nervios. La entrevista fue con Patricia Morales, directora de Recursos Humanos, una mujer de 40 y tantos años, con expresión profesional pero cálida. Señor Mendoza, su currículum es impresionante, pero tengo que preguntarle directamente, ¿por qué quiere trabajar aquí? Su experiencia lo califica para posiciones mucho más altas. Señora Morales, necesito este trabajo. Tengo una familia que mantener y compromisos financieros que cumplir. ¿Su familia? Mi novia y su hija de 4 años. Patricia revisó algunos papeles. Según nuestras referencias, usted renunció voluntariamente a una posición ejecutiva muy lucrativa. Renuncié porque no podía seguir siendo parte de un sistema que maltrataba a los empleados. Y está dispuesto a empezar como gerente de turno nocturno, con un salario que probablemente es menor a lo que usted gastaba mensualmente en ropa. Señora Morales, el dinero que yo gastaba en ropa en un mes ahora lo necesito para medicinas, arriendo y comida. Mis prioridades han cambiado completamente. La entrevista duró 45 minutos. Cuando salió, Alejandro corrió hacia la estación de autobús más cercana, calculando que llegaría justo a tiempo para recoger a Sofía. Llegó al jardín infantil sudoroso y sin aliento pero puntual. Sofía lo esperaba con su maestra, Miss Andrea. ¡Alejandro!, gritó Sofía corriendo hacia él. «Hola, pequeña, ¿cómo estuvo tu día?» «Hicimos dibujos de nuestras familias. ¿Quieres ver el mío?» Sofía le mostró un dibujo en papel bond, 3 figuras tomadas de la mano. Una mujer con cabello largo, Camila, una niña pequeña, ella misma, y un hombre alto con sonrisa grande, Alejandro. «Es muy hermoso», dijo Alejandro, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Miss Andrea dice que las familias no siempre son papá, mamá e hijos. Miss Andrea tiene razón. Dice que las familias son las personas que se cuidan entre sí. ¿Y nosotros nos cuidamos entre nosotros?» «Sí», respondió Sofía con la certeza absoluta de los niños. «Tú cuidas a mamá,
Mamá me cuida a mí, yo los cuido a ustedes, y la abuela nos cuida a todos. Esa noche, después de acostar a Sofía y esperar a que Camila regresara del hospital, Alejandro se sentó en la sala pequeña del apartamento de ellas, reflexionando sobre su día. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Alejandro Mendoza? Sí, habla Alejandro. Habla Patricia Morales, de Hotelera Internacional. Quería informarle que después de revisar su perfil y referencias, hemos decidido ofrecerle la posición. Alejandro cerró los ojos, sintiendo un alivio enorme. Señora Morales, acepto inmediatamente. Perfecto. Puede empezar el lunes. Su horario será de 10 p.m. a 6 a.m., de martes a sábado. Cuando Camila llegó esa noche, encontró a Alejandro esperándola con una sonrisa enorme. ¿Qué pasó? Te ves diferente. Conseguí el empleo. Camila se echó en sus brazos, y por primera vez en semanas ambos sintieron que el futuro era posible. 6 meses después de aquella confrontación que cambió sus vidas para siempre, Alejandro se despertó el día de su cumpleaños número 33, con el aroma del café recién hecho y el sonido de risas infantiles provenientes de la cocina. Se había mudado oficialmente al apartamento de Camila hacía 3 meses, cuando ella finalmente aceptó que su relación había trascendido cualquier barrera económica o social. El espacio seguía siendo pequeño, pero ahora se sentía como un verdadero hogar. ¡Sorpresa!, gritó Sofía cuando Alejandro apareció en la cocina, saltando desde detrás de la mesa con un dibujo en las manos. «Buenos días, cumpleañero». Lo saludó Camila con un beso que todavía lo hacía sentir como si fuera el hombre más afortunado del mundo. «Te hice un regalo», anunció Sofía orgullosamente, mostrándole su dibujo. Era un retrato familiar, 4 figuras bajo un sol brillante. Alejandro reconoció inmediatamente a Camila, a Sofía, a doña Carmen y a él mismo. Pero esta vez todas las figuras tenían coronas doradas dibujadas sobre sus cabezas. «¿Por qué tienen coronas?», preguntó Alejandro, arrodillándose a la altura de la niña. «Porque somos una familia de reyes», explicó Sofía, con la lógica impecable de los 5 años recién cumplidos. «¿Reyes de qué?». «De ser felices». La respuesta lo conmovió tanto que tuvo que apartar la mirada para que Sofía no viera las lágrimas que se le formaron en los ojos. Doña Carmen apareció desde la sala con una sonrisa cómplice. «Alejandro, tienes visita». «¿Visita? ¿A las 7 de la mañana?» «Al parecer es algo importante». Alejandro salió hacia la sala y se quedó paralizado. David Herrera estaba sentado en el sofá, pero no estaba solo. A su lado se encontraba un hombre mayor que Alejandro no reconoció, elegantemente vestido y con una expresión seria pero no hostil. «Buenos días, Alejandro», saludó David levantándose. «Te presento al señor Fernando Castillo». El hombre mayor se incorporó y extendió la mano hacia Alejandro. «Señor Mendoza, es un honor conocerlo finalmente. Finalmente, he estado siguiendo su historia durante estos meses. Soy propietario de la cadena hotelera donde usted trabaja». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Fernando Castillo era el dueño de Hotelera Internacional, uno de los empresarios más respetados del país. Su presencia en el apartamento de Kennedy solo podía significar problemas. «Señor Castillo, si hay algún problema con mi desempeño laboral...» «Al contrario», interrumpió el empresario con una sonrisa. «Su desempeño ha sido excepcional. En 6 meses como gerente nocturno ha implementado mejoras operativas que han aumentado la satisfacción de huéspedes en un 30%. Entonces, ¿por qué está aquí?» Fernando Castillo se sentó nuevamente, invitando a Alejandro a hacer lo mismo. «Porque tengo una propuesta que hacerle. Durante los siguientes 20 minutos,
Mientras Camila y Sofía desayunaban discretamente en la cocina, Fernando Castillo le explicó a Alejandro una oportunidad que jamás había imaginado. Estoy expandiendo mi cadena hotelera hacia mercados internacionales. Necesito un director de operaciones para Latinoamérica, alguien con experiencia, visión empresarial y algo muy específico, integridad personal demostrada. Señor Castillo, agradezco la confianza, pero mi experiencia reciente ha sido solo como empleado base. Precisamente por eso lo quiero en este cargo, explicó el empresario. Usted ha trabajado desde abajo, conoce las necesidades reales de los empleados, ha demostrado liderazgo bajo presión y, más importante aún, ha probado que sus principios están por encima de su conveniencia personal. ¿Qué tipo de posición sería? Director regional con sede en Bogotá. Salario inicial de 50 millones mensuales, bonificaciones por performance, seguro médico familiar completo y un presupuesto para implementar programas de bienestar laboral en todos nuestros hoteles. Alejandro se quedó sin palabras. Era más dinero del que había soñado volver a manejar, pero más importante aún, era una oportunidad de implementar a gran escala las reformas laborales por las que había luchado. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Porque he investigado exhaustivamente lo que pasó con su familia. He hablado con empleados de sus hoteles anteriores, he revisado las mejoras que implementó y he confirmado que usted renunció a una fortuna genuinamente por principios morales, no por estrategia mediática. David intervino. Alejandro, hay algo más que debes saber. ¿Qué más? Tu madre ha estado tratando de sabotear esta oferta. El señor Castillo recibió 3 llamadas amenazándolo con consecuencias legales si te contrataba. Fernando Castillo sonrió con ironía. Esas llamadas terminaron de convencerme de que estaba tomando la decisión correcta. Alejandro miró hacia la cocina, donde Camila ayudaba a Sofía a terminar su cereal mientras cantaba suavemente una canción infantil. Su hija, porque ya la consideraba completamente suya, reía con cada verso, y Camila la miraba con ese amor maternal que lo había conquistado desde el primer día. Señor Castillo, ¿puedo discutir esto con mi familia? Por supuesto, pero necesito una respuesta antes del viernes. Después de que los visitantes se marcharon, Alejandro se quedó en la sala procesando la magnitud de la oferta. Camila se sentó a su lado, notando su expresión pensativa. ¿Buenas noticias o malas noticias? Potencialmente las mejores noticias de nuestras vidas. Le explicó toda la conversación con Fernando Castillo. Camila escuchó en silencio, pero Alejandro notó cómo sus ojos se iluminaban gradualmente. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó ella cuando terminó de explicar. Depende de ustedes. Si acepto, tendríamos estabilidad económica, seguro médico completo para Sofía y la posibilidad de ayudar a miles de empleados hoteleros. Pero también significaría regresar al mundo empresarial de alto nivel. ¿Te preocupa que cambies si vuelves a tener dinero? Alejandro la miró directamente a los ojos. ¿A ti te preocupa eso? Camila sonrió con esa mezcla de sabiduría y ternura que lo enamoraba cada día. Hace 6 meses sí me habría preocupado, pero he visto quién eres realmente cuando no tienes nada que demostrar. He visto cómo cuidas a Sofía cuando está enferma, cómo ayudas a mi madre con sus medicamentos, cómo te levantas temprano para prepararnos el desayuno antes de ir a trabajar. Y sé que el dinero no va a cambiar tu corazón. Esa tarde, mientras Sofía jugaba en el parque pequeño del barrio, Alejandro y Camila caminaron tomados de la mano, discutiendo los detalles de su futuro. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo Alejandro deteniéndose junto a un banco. «¿Qué? Si acepto esta posición,
tendríamos dinero suficiente para mudarnos a una casa más grande, para pagar la universidad privada de Sofía, para darles la vida que se merecen. Pero también significaría que la gente va a volver a cuestionar nuestros motivos. Van a decir que te quedaste conmigo porque sabías que eventualmente volvería a ser rico. Camila soltó una risa genuina. Alejandro, ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Hace 6 meses yo tenía miedo de que tú me amaras por lástima o por culpa. Ahora sé que me amas porque elegiste amarme. ¿Y tú? Yo te amo porque cuando tuviste que elegir entre el dinero y hacer lo correcto, elegiste lo correcto. Ese tipo de amor no cambia con las circunstancias económicas. El lunes siguiente, Alejandro llamó a Fernando Castillo para aceptar la posición. 3 meses después, la pequeña familia se mudó a una casa de 3 habitaciones en un barrio de clase media. No era una mansión, pero tenía un jardín donde Sofía podía jugar y un estudio donde Camila podía hacer sus tareas de trabajo social. Doña Carmen tenía su propia habitación, acceso a medicina privada para su hipertensión y por primera vez en años no se preocupaba por el dinero del mercado. Sofía comenzó en un colegio privado con programa especializado para niños con necesidades respiratorias, donde floreció académica y socialmente. Y Camila se graduó de trabajo social con honores, comenzando inmediatamente un trabajo en una fundación que ayudaba a madres solteras de escasos recursos. Un año después de la confrontación en el Hotel Mendoza, Alejandro regresó por única vez a su antiguo lugar de trabajo. No como dueño, sino como consultor contratado para evaluar las condiciones laborales de la cadena, después de que múltiples denuncias de maltrato llegaran a las autoridades laborales. Encontró el hotel exactamente como lo había dejado, lujoso por fuera, tóxico por dentro. Los empleados seguían siendo maltratados, la rotación de personal era altísima y la reputación de la cadena había comenzado a deteriorarse. En su reporte final, Alejandro escribió: un negocio construido sobre la humillación de sus empleados está destinado al fracaso porque la crueldad siempre se refleja en el servicio al cliente. 6 meses después, la cadena hotelera Mendoza se declaró en bancarrota. Beatriz, que había apostado todo su poder a mantener el sistema de abuso que consideraba efectivo, perdió no solo las empresas, sino también el respeto de la alta sociedad bogotana, que había empezado a ver su crueldad como anacrónica y reprochable. El día que Alejandro recibió la noticia de la bancarrota familiar, estaba en casa ayudando a Sofía con un proyecto escolar sobre mi familia. ¿Estás triste porque tu familia perdió el dinero?, le preguntó Sofía con la sensibilidad particular de los niños. No estoy triste, respondió Alejandro honestamente. ¿Por qué no? Porque mi verdadera familia está aquí conmigo. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro y Camila se sentaron en el jardín de su casa, contemplando las estrellas. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó Camila. Solo de una cosa. Pues, ¿cuál? De haber tardado tanto en entender que la riqueza real no está en lo que posees, sino en a quién amas y quién te ama de vuelta. Camila se acurrucó contra su hombro. ¿Y ahora te sientes rico? Alejandro miró hacia la casa donde dormían Sofía y doña Carmen. Pensó en el trabajo que lo apasionaba, en la mujer que había elegido construir una vida junto a él, y en la niña que lo había enseñado que la familia se construye con cuidado, no con sangre. Ahora me siento millonario, y por primera vez en su vida, Alejandro Mendoza entendió completamente qué significaba esa palabra. Fin.